En este vídeo voy a tratar de encuadrar el Segundo Imperio Payo en la historia que conocemos. Es decir, ahora vamos a ver el rapto de Europa desde la perspectiva del toro. La existencia del Segundo Imperio Payo ha sido borrada de la historia intencionadamente, pero quedan pruebas de su existencia, y más numerosas que aquellas de los Van o de los Edu. Lo que he descubierto es que los restos de este imperio en España serían en parte aquellos identificados hoy como tartesos y la cultura del Argar. Su capital, Caide, entronca también directamente con la leyenda de la Atlántida, si bien, como vamos a ver, Caide no es Tartesos ni tampoco la Atlántida. Bien, expliquemos esto. La capital del primer imperio payo, el imperio Pato, Manaos, se erigió en la antigua Antártida, unida al continente americano en aquel entonces por la Patagonia, y se hizo en forma de varios anillos concéntricos, simbolizando que había sido creada por Sol Ra. Esta era la Atlántida, de la que se habla en numerosos textos antiguos, destruida por un cataclismo, el Golpe, que afectó a todo el planeta, como hemos visto. Cuando la flota imperial paya, que estaba anclada en Suecia, trató de retornar a su patria, comprobó que no se podía navegar ese nuevo océano lleno de lodos, el Atlántico, y pensaron que su tierra se había hundido en las aguas. Así navegaron hasta la costa más cercana, en Iberia, y allí fundaron Caide, nuestro puerto, la actual Cádiz. Como estaban refundando el imperio, la hicieron igual que Manaos, 3 anillos concéntricos replicando al Sol. ¿Y cómo sabemos esto de la estructura de Caide? Pues por las estelas ibéricas que se han encontrado en las tierras que conquistaron a los Van y los Bedu. Las estelas describen a una figura humana a pie, usualmente con un casco con cuernos y bajo el sol, portando espadas o lanzas, y a su lado vemos casi siempre 3 círculos concéntricos con una hendidura en un lado. Eso es el emblema de Caide, y la hendidura es el lugar por el que la enorme flota paya entraba a su puerto inexpugnable con riquezas procedentes de todo el mundo. En el centro del círculo estaba el Suduma, el Palacio del Sol, íntegramente recubierto de monedas dispuestas de canto. Imaginen cuántas monedas serían necesarias para esto. Esta será la Sodoma del mito bíblico, destruida por Dios. Aquí tenemos también un cure, encontrado en Cádiz, y vemos que tiene rasgos orientales. Aquí otra estela, también describiendo a un payo junto a Sol Ra. El Segundo Imperio es el principal responsable del megalitismo por toda Europa occidental, ámbito mediterráneo y hasta Asia, describiendo muy a menudo estructuras circulares o en círculos concéntricos. Así son los zolos, un tipo determinado de tumba que se encuentra en el Levante español y también, por ejemplo, en la Grecia micénica, siendo los primeros más antiguos. Esto demuestra que esta moda arquitectónica no surgió en Grecia, sino en España, y se extendió mucho más allá. Por eso los mismos dolmen occidentales los encontramos en Corea, con la misma estructura, y de hecho es donde más hay. Dolmen dijimos ya que quiere decir de los que mandaban antes. Eso prueba que la misma cultura llegó a estar presente en toda Eurasia, y que tal cultura era un imperio unificado, pues es imposible que a diferentes pueblos se les haya ocurrido de pronto espontáneamente mover piedras gigantescas de la misma manera para hacer exactamente lo mismo. El símbolo de la capital, Caide, era el delfín, palabra que viene de Adelupaín, el adorno de la paní, en asociación de su carácter de potencia marítima, y también quizá haciendo referencia a su pasado, cuando la flota paya que se había salvado del golpe desembarcó feliz en las costas gaditanas. Vemos monedas con delfines por todo el Mediterráneo, incluso monedas con forma de delfín. La doma del delfín se recordará como símbolo de la destrucción del Segundo Imperio, y también la vemos plasmada en las monedas. Aquí por el águila Bere, y sobre todo por el personaje de Poseidón o Neptuno, que como veremos no es sino Alexandre. Del Segundo Imperio viene por supuesto la asociación de España con el toro. Además de las estelas mal llamadas ibéricas, tenemos por ejemplo todas las esculturas de toros que se mal atribuyen a la cultura vetona, y también otras representaciones arcaicas como esta. Pero es que también existe la misma adoración al toro en Egipto, el dios Apis. Aquí lo vemos con el sol payo sobre su cabeza, como siempre. También se adora al toro en Sumeria. Aquí lo vemos luchando para el león,
que dentro del círculo protegido come. El león son los pares, la inteligencia, mientras que el toro, el vigor, es la clase guerrera y trabajadora que los mantiene. Aquí hay un colgante sumerio con el mismo toro, aquí la estela de Bet-Saíz en Jerusalén. Veíamos también la cultura jatiana, antecesora de los hititas, y que adoraba al toro. También vemos toros en la India, donde son sagrados. En China se representan también. Aquí vemos a los leones payos, los pares, acechando a los toros desde las sombras, pues al toro se le domina sin que lo sepa, para que trabaje para ti y luche por ti. En ningún caso el toro simboliza a los pares, como se ha dicho por ahí. Los pares son la clase dominante, los leones, y son suficientemente listos como para no ser ellos quienes luchan. Los pares siempre están en el círculo interior de la estructura de poder paya que simboliza Caide. Así los leones protegen palacios y templos, pero no salen fuera. Fuera están los toros, que son los guerreros que luchan para ellos, su rebaño. Los payos siempre dominaron en la sombra, corrompiendo el espíritu de los hombres. Todas las tierras del toro fueron tierras del imperio de Pa. Los payos son también los dorios que atacan a los helene en Grecia, dorios que terminan deviniendo en los lacedemonios, más tarde los espartanos. El casco con cuernos dejará de usarse y será sustituido por el penacho rojo de los pollos, los soldados payos. Vemos siempre la lambda en los escudos espartanos, que hace referencia a la entrada al puerto de Caide que veíamos. Los antiguos dorios son por tanto los toros, dorios, toros, de Hispanie y Esparta. Viendo el mapa de su distribución, ¿cómo pudieron los dorios venir del norte de Europa, como se cree? Vinieron del mar, desembarcados por Caide para destruir a los helene. Y es que Caide son también los pueblos del mar, el misterioso pueblo que invadió todo el Mediterráneo en la antigüedad y del que poco se sabe, salvo que llevaban espadas hispanas y cascos con cuernos de toro. Aquí los vemos representados con Sol Ra sobre su casco, como el dios Apis, y aquí aparecen en los relieves egipcios. Todo esto fue el segundo imperio payo, borrado de los anales para evitar que conozcamos la verdadera historia. Y los mitos nos recuerdan cuando los Bere liberaron estas tierras. Así Teseo se introduce en el laberinto payo que rodea a Cnosos y no se pierde en él gracias al amor de Ariadna, el hilo que le tiende. Teseo mata finalmente al Minotauro, a quien se sacrificaban doncellas. Es un Bere que no se deja confundir por la patraña paya y llega a su centro acabando con ellos. En fin, la doma del toro es un tema recurrente en los mitos. Gerión, por ejemplo, era un monstruo gigante que vivía en la isla de Eritea, del archipiélago de las Gadeiras, actual Cádiz. Era dueño de una espléndida cabaña de ganado. Como 10º de sus 12 trabajos, Hércules tenía que robarle el rebaño, que tenía vacas rojas y bueyes. Así Hércules viaja a Caide para robar a los toros rojos. También Gilgamesh vence al toro celestial mandado por los dioses para impedir su búsqueda de la inmortalidad. Y también aparece la doma del toro en las pinturas Bere de Cnosos, y esto mismo se recuerda algo distorsionado en la fiesta nacional española, si bien en este caso el toro es sacrificado. Sabemos que la cultura de Caide era jerárquica, dictatorial y opresiva por los yacimientos de la llamada cultura del Argar en el sudeste español. Los yacimientos arqueológicos muestran el paso brusco de una sociedad igualitaria a una sociedad estatal militarista con una nobleza rica y una población pobre. Esa primera sociedad era la de los pacíficos Van, vencidos por Caide hacia el 5000 a.C. Sabemos por los restos arqueológicos que los invasores tenían una clase dominante gobernante que llevaba diademas de oro con el sol y los 3 círculos concéntricos. Sabemos también que tenían a sus órdenes un ejército profesional y que éste nunca se enfrentó a enemigos externos, sino que era solamente usado como policía interna represiva. Sabemos también que los del Argar se enterraban en urnas bajo tierra o detrás de los muros de sus casas, la costumbre paya según Eleazar, y que la cultura anterior, en cambio, incineraba a sus muertos. Aquí vemos las ciudades del Argar, muy a menudo estructuradas en 3 círculos concéntricos, imitando a Caide, la estructura jerárquica o piramidal del imperio. También sabemos que prohibieron a sus habitantes decorar sus utensilios domésticos, utensilios que antes eran profusamente adornados, pues la alfarería era un arte que los Van habían perfeccionado y embellecido. Aquí vemos cerámica Van, que hoy se encuadra
oficialmente como calcolítica, y aquí la cerámica de la cultura del Argar posterior. Los arqueólogos coinciden en que la desaparición de la decoración, la brusca desaparición de la decoración, la cual es un impulso inherente al ser humano, solo pudo proceder de una prohibición estatal, es decir, los payos suprimieron el arte. ¿Y por qué? Bueno, pues porque cualquier expresión artística potencialmente puede desatar el contacto con la luz, dado que el arte es una vía de comunicación de lo sutil, lo divino. El arte es un camino a la beatitud, la actitud de los vere libres. Imaginen cómo de represiva es una sociedad donde está prohibido pintar. Eso era el Segundo Imperio Payo. Tras un largo periodo con cerámica aburrida, murallas, explotación de minas y montones de puntas de alabarda y espadas que denotan en lo que los payos habían convertido a esa sociedad, de pronto todas las ciudades del Argar son abandonadas y algunas incluso arden y no se vuelve a saber más de ellos. Estos son los árabes de Idutsi, dirigidos por Alexandre, que liberan esas tierras. Matan a la serpiente, los bajos instintos, dominan al delfín y al toro y sujetan al león. Pero ¿quiénes eran? ¿Cómo llegaron allí? Lo veremos en el próximo capítulo.